La vida le había quitado todo, no tenía esposo, ni nombre, ni refugio. Entonces un vaquero millonario irrumpió en su camino, la tomó de la mano y se la llevó sin preguntar. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol abrazaba el desierto de Nuevo México, una extensión de arena y rocas que parecía no tener fin. Ella caminaba sola, con los pies envueltos en harapos que alguna vez fueron botas. Su vestido, raído por el viento y el tiempo, apenas cubría su cuerpo. No llevaba sombrero y el sol le quemaba la piel, pero no se detenía. No sabía por qué seguía adelante, solo sabía que parar era rendirse, y rendirse no era una opción. Nadie la conocía por un nombre. En los pueblos por los que pasaba la llamaban la errante. Algunos decían que era una viuda huyendo de un pasado oscuro. Otros que era una loca que hablaba con el viento. La verdad era más simple y más triste. No recordaba quién era. Hace años despertó en una carreta abandonada, con la cabeza llena de niebla y el corazón vacío. No había recuerdos, ni familia, ni un lugar al que llamar hogar. Solo tenía un cuchillo pequeño, un vestido gastado y la voluntad de seguir moviéndose. El desierto no perdonaba. El agua se había acabado 2 días atrás y su garganta estaba seca como la tierra bajo sus pies. Los buitres la seguían, círculos negros en el cielo, esperando que cayera. Pero ella no les daría el gusto. Encontró un cactus. Con su cuchillo cortó un pedazo para chupar su jugo amargo. Era lo único que la mantenía viva, aunque apenas. Sus labios estaban agrietados y cada paso le costaba más que el anterior, pero seguía. Al tercer día sin agua, vio un espejismo, o eso pensó al principio. Una figura a caballo se acercaba, envuelta en una nube de polvo. Ella se detuvo, entrecerrando los ojos. No era un espejismo, era un hombre, montado en un caballo negro con crines brillantes. Llevaba un sombrero de ala ancha, un chaleco de cuero fino y botas lustradas que no tenían sentido en el desierto. En su cintura, un revólver relucía bajo el sol. No parecía un vaquero común. Había algo en él, una confianza que sólo el dinero podía comprar. El hombre frenó su caballo a pocos pasos de ella. La miró de arriba abajo, no con desprecio, sino con curiosidad. Ella lo observó en silencio, esperando. No tenía nada que decir, ni nada que ofrecer. Él desmontó, sacó una cantimplora de su silla y se la tendió. «Bebe», dijo, con una voz grave que no admitía discusión. Ella tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió. El agua era fría, casi irreal después de días de sed. Cuando terminó, él no preguntó su nombre ni de dónde venía, solo dijo, «Sube al caballo. No hay nada para ti aquí». Ella lo miró, desconfiada. Nadie ofrecía ayuda sin querer algo a cambio. Pero sus piernas apenas la sostenían y el desierto no le daba opciones. Asintió y subió al caballo detrás de él. El vaquero no dijo más. Espoleó al animal y cabalgaron hacia el horizonte, dejando atrás los buitres y la arena. Ella no sabía a dónde la llevaba, pero por primera vez en años no estaba sola. Cabalgaron durante horas. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. El vaquero no hablaba, y ella tampoco. El silencio no era incómodo, era como si ambos entendieran que las palabras no eran necesarias. Ella se aferraba a su cintura, sintiendo el movimiento del caballo y el calor del hombre. No sabía su nombre,
pero había algo en él que la hacía sentir segura, aunque no podía explicar por qué. Llegaron a un pueblo al anochecer. Era pequeño, con calles polvorientas y edificios de madera desgastada. El salón estaba lleno de risas y música, pero el vaquero no se detuvo allí. Guió el caballo hacia una casa grande en las afueras, una mansión para los estándares del lugar. Tenía 2 pisos, ventanas de vidrio y un porche con sillas talladas. No era el tipo de casa que uno esperaba en un pueblo olvidado. El vaquero desmontó y le tendió la mano para ayudarla a bajar. Ella dudó, pero aceptó. Sus manos eran ásperas, pero su agarre era firme, no cruel. «Quédate aquí», dijo, señalando la casa. «Hay comida, agua y una cama. Nadie te molestará». Ella quiso preguntar por qué hacía esto, por qué un extraño la ayudaba sin pedir nada, pero las palabras no salieron. Él entró a la casa, y ella lo siguió, sintiendo que su vida, por primera vez, podría cambiar. Adentro, la casa era aún más impresionante. Había muebles de madera pulida, cortinas de tela fina y un olor a café recién hecho. Una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño, salió de la cocina. «Señor Caleb», dijo, inclinando la cabeza. Así que ese era su nombre, Caleb. La mujer miró a la errante, pero no preguntó quién era. Solo dijo: «Hay un cuarto arriba. El baño está listo». La errante asintió, todavía sin hablar. Subió las escaleras, sintiendo el peso de los últimos días caer sobre ella. El cuarto era sencillo pero limpio, con una cama de sábanas blancas y una ventana que daba al desierto. Se sentó en la cama, mirando sus manos sucias. No sabía por qué estaba aquí ni qué quería Caleb, pero por ahora tenía un lugar donde descansar. Y eso era más de lo que había tenido en años. La errante se despertó con el canto de un gallo. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando el cuarto. Por un momento, no supo dónde estaba. La cama era demasiado cómoda, las sábanas demasiado suaves. Luego recordó: el vaquero, Caleb, la casa. Se levantó, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. En una silla, alguien había dejado ropa limpia, un vestido sencillo de algodón azul y un par de botas nuevas. No eran lujosas, pero eran mejores que los harapos que llevaba. Se vistió y bajó las escaleras. El olor a pan recién horneado llenaba la casa. En la cocina, la mujer mayor, a quien ahora sabía que se llamaba Marta, estaba preparando el desayuno. «Siéntate», dijo Marta, sin mirarla. La errante obedeció, todavía incómoda con la amabilidad. Marta puso un plato con huevos, tocino y pan frente a ella. «Come. El señor Caleb no quiere que nadie pase hambre en su casa». La errante comió en silencio, saboreando cada bocado. No recordaba la última vez que había tenido una comida caliente. Cuando terminó, Marta le dijo que Caleb estaba en el corral, al otro lado del pueblo. «Quiere verte», añadió, sin dar más detalles. La errante asintió y salió, sintiendo el peso de la curiosidad y la desconfianza. El corral estaba al borde del pueblo, donde los caballos relinchaban y los hombres gritaban órdenes. Caleb estaba allí, hablando con un grupo de vaqueros. Llevaba una camisa blanca arremangada y el mismo sombrero de ala ancha. Cuando la vio, se acercó. «¿Dormiste bien?», preguntó. Ella asintió. Él no sonrió, pero había algo en sus ojos que parecía amable. «Necesito ayuda en el rancho», dijo. «No busco caridad. Si trabajas, te quedas. Si no, te vas».
Ella lo miró, evaluándolo. No estaba segura de confiar en él, pero no tenía a dónde ir. «Puedo trabajar», dijo, su voz ronca por el desuso. Caleb asintió. «Bien, empezarás hoy. Marta te enseñará lo básico». No dijo más y volvió con los vaqueros. Ella se quedó allí, sintiendo que había aceptado algo más grande de lo que entendía. El resto del día, Marta la llevó al rancho, una extensión enorme de tierra con vacas, caballos y campos de trigo. La errante aprendió a ordeñar, a limpiar establos y a reparar cercas. El trabajo era duro, pero sus manos estaban acostumbradas al esfuerzo. Marta no hablaba mucho, pero era paciente, corrigiendo sin juzgar. Al final del día, la errante estaba agotada, pero satisfecha. Por primera vez, sentía que pertenecía a algo. Los días se convirtieron en semanas. La errante se adaptó a la rutina del rancho. Los otros trabajadores, al principio recelosos, comenzaron a aceptarla. No preguntaban por su pasado, y ella no lo ofrecía. Caleb aparecía de vez en cuando, siempre observándola desde lejos. Nunca hablaba de sí mismo, pero los rumores en el rancho decían que era un hombre rico, dueño de tierras y ganado en 3 estados. Algunos decían que había heredado su fortuna, otros que la había ganado jugando póker en saloons de mala muerte. Una noche, mientras la errante limpiaba el establo, Caleb se acercó. «Lo haces bien», dijo, apoyado en la puerta. Ella se detuvo, sosteniendo la pala. «No tengo opción», respondió. Él rió, un sonido grave y breve. «Todos tenemos opciones, solo que algunas son peores que otras». Ella no supo qué responder. Caleb se acercó, mirándola a los ojos. «No me has dicho tu nombre». Ella bajó la mirada. «No lo tengo». Él no insistió. Solo dijo, «Entonces te llamaré Sol, porque sigues brillando, aunque el mundo intente apagarte». El nombre la sorprendió. Solution. Era simple, pero encajaba. Por primera vez sintió que tenía algo propio. Caleb se fue sin decir más, dejándola con una extraña calidez en el pecho. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, repitió el nombre en su mente. Solution. Era un comienzo. Sol se acostumbró a la vida en el rancho. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, ayudando con las tareas junto a los otros trabajadores. El trabajo era agotador, pero le daba un propósito. Ya no era solo la errante. Era Sol, la mujer que ordeñaba vacas, reparaba cercas y aprendía a montar a caballo bajo la mirada atenta de Marta. Los días pasaban rápidos, llenos de polvo y sudor, pero también de pequeños momentos de calma, como cuando tomaba café con los vaqueros al atardecer. Caleb seguía siendo un misterio. Aparecía en el rancho sin previo aviso, a veces para dar órdenes, otras para trabajar junto a los hombres. Siempre la observaba, no con desconfianza, sino con una curiosidad que la ponía nerviosa. Una tarde, mientras Sol cepillaba un caballo, él se acercó. «Te ves diferente», dijo. Ella se encogió de hombros. «Solo estoy viva». Él sonrió, algo raro en él. «Eso es más de lo que muchos pueden decir». Esa noche hubo una fiesta en el pueblo. Los vaqueros insistieron en que Sol fuera. Ella dudó, pero Marta le prestó un vestido verde que le quedaba perfecto. En el salón, la música llenaba el aire y los hombres reían mientras bailaban. Sol se quedó en un rincón observando. Caleb entró, vestido con un traje negro que lo hacía parecer más imponente. La vio y se acercó.
«Baila conmigo», dijo, tendiéndole la mano. Ella negó con la cabeza, avergonzada. «No sé bailar». Él no aceptó la excusa. La tomó de la mano y la llevó al centro de la pista. Bailar con Caleb fue como cabalgar en el desierto, intenso, pero seguro. Él la guiaba con firmeza, y ella, por primera vez, se dejó llevar. Los otros los miraban, algunos con envidia, otros con curiosidad. Cuando la música terminó, Caleb no la soltó de inmediato. «Eres más fuerte de lo que crees, Sol», dijo, antes de dejarla y desaparecer entre la multitud. Los días siguientes fueron extraños. Sol no podía sacarse a Caleb de la cabeza. Había algo en él, una mezcla de dureza y bondad que la atraía. Pero también había rumores. Algunos decían que Caleb tenía enemigos, hombres que querían sus tierras. Otros hablaban de un pasado oscuro, de duelos y sangre. Sol no sabía qué creer, pero sentía que Caleb escondía algo. Una mañana, mientras Sol trabajaba en el corral, un hombre extraño llegó al rancho. Era alto, con una cicatriz en la mejilla y un revólver en cada cadera. Habló con Caleb en voz baja, y la tensión entre ellos era evidente. Sol los observó desde lejos, notando cómo Caleb apretaba los puños. Cuando el hombre se fue, Caleb se acercó a ella. «Mantente cerca de la casa por unos días», dijo, sin explicar más. Ella quiso preguntar, pero su mirada la detuvo. Esa noche, Sol no pudo dormir. Escuchó caballos galopando fuera de la casa y voces gritando. Se asomó por la ventana y vio antorchas en la distancia. El rancho estaba bajo ataque. Corrió escaleras abajo, donde Marta ya estaba cargando un rifle. «Quédate adentro», ordenó la mujer. Pero Sol no obedeció. Tomó un cuchillo de la cocina y salió, dispuesta a defender el lugar que ahora consideraba su hogar. El aire olía a pólvora y miedo. Sol se escondió detrás de un carro, observando las sombras que se movían en la oscuridad. Los atacantes, una docena de hombres armados, disparaban contra el rancho. Los vaqueros de Caleb respondían desde las ventanas, pero estaban en desventaja. Sol apretó el cuchillo, su corazón latiendo con fuerza. No sabía pelear, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Caleb estaba en el centro del caos, disparando con calma letal. Cada tiro encontraba su marca, pero los atacantes no retrocedían. Sol vio a uno de ellos acercarse por detrás con un cuchillo en mano. Sin pensar, corrió y lo derribó, clavándole su cuchillo en el hombro. El hombre gritó y cayó. Caleb se giró, sorprendido. «Te dije que te quedaras adentro», gruñó, pero había orgullo en sus ojos. La pelea duró hasta el amanecer. Los atacantes, al ver que no podían ganar, huyeron, dejando atrás heridos y muertos. Caleb ordenó a sus hombres limpiar el rancho y atender a los heridos. Sol ayudó, vendando cortes y llevando agua. Cuando todo terminó, Caleb la encontró sentada en el porche, exhausta. «Lo hiciste bien», dijo. Ella lo miró, aún temblando. «No quiero ser una carga». Él negó con la cabeza. «No lo eres. Nunca lo fuiste». Los días siguientes fueron tensos. Caleb reforzó la seguridad del rancho, contratando más hombres y enviando exploradores a vigilar los alrededores. Sol notó que él estaba más distante, como si cargara un peso que no compartía. Una noche lo encontró en el corral, mirando las estrellas. «Esos hombres volverán», dijo, sin mirarla. «Quieren mis tierras, mi ganado, todo lo que he construido». Sol se acercó. «¿Por qué no huyes?» Él rió
amargamente, porque esto es lo único que tengo. Sol comenzó a entender a Caleb. No era solo un hombre rico, era alguien que había luchado por todo lo que tenía. Los rumores decían que había sido un forajido antes de convertirse en ranchero, pero a ella no le importaba. Lo que veía era un hombre que, como ella, había encontrado un propósito en un mundo cruel. Una semana después, Caleb la llamó a su oficina. Era una habitación sencilla, con un escritorio y mapas en las paredes. «Quiero que seas mi capataz», dijo. Sol parpadeó, incrédula. «No sé nada de liderar». Él se encogió de hombros. «Sabes trabajar, y la gente te respeta. Eso es suficiente». Ella aceptó, no porque quisiera el puesto, sino porque no podía decepcionarlo. Ser capataz cambió todo. Sol ahora daba órdenes, organizaba el trabajo y resolvía disputas. Los vaqueros la respetaban, aunque algunos murmuraban que una mujer no debería estar a cargo. Ella los ignoraba, demostrando con su trabajo que merecía el puesto. Caleb la observaba, siempre desde la distancia, pero sus miradas eran más frecuentes, más intensas. Una noche, mientras compartían un café en el porche, Caleb habló de su pasado. Había sido un ladrón de bancos, un hombre sin rumbo, hasta que ganó una fortuna en un juego de póker y decidió empezar de nuevo. «No estoy orgulloso de lo que fui», dijo, «pero estoy orgulloso de lo que he construido». Sol lo miró. «Yo no sé quién fui, pero estoy orgullosa de estar aquí». Por primera vez, Caleb tomó su mano. No dijo nada, pero no hacía falta. El rancho prosperaba bajo el mando de Sol. Las cosechas eran abundantes, el ganado crecía, y los trabajadores estaban más unidos que nunca. Ella se había ganado su lugar, no solo como capataz, sino como parte del rancho. Pero la paz no duró. Los hombres que habían atacado antes volvieron, esta vez con refuerzos. Eran una banda conocida como los Lobos Rojos, liderados por el hombre de la cicatriz, un tal Vargas. Caleb reunió a todos en el granero. «Quieren el rancho», dijo, «pero no lo tendrán». Su voz era firme, pero Sol vio el cansancio en sus ojos. Había estado luchando contra hombres como Vargas toda su vida. Ella se puso de pie. «No estamos solos. Lucharemos juntos». Los vaqueros asintieron, y por primera vez, Sol sintió que no solo era parte del rancho, sino su protectora. Prepararon defensas, reforzaron las cercas y escondieron el ganado en un valle cercano. Sol trabajó junto a Caleb, planeando cada detalle. Él la trataba como igual, escuchando sus ideas. Una noche, mientras revisaban un mapa, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. «Si morimos mañana», dijo Caleb, «quiero que sepas que valió la pena conocerte». Sol sintió un nudo en la garganta. «No moriremos», respondió. El ataque llegó al amanecer. Los Lobos Rojos eran más de 20, armados hasta los dientes. Pero el rancho estaba listo. Sol disparó desde una ventana, apuntando con cuidado. Caleb lideraba a los hombres en el corral, moviéndose como si hubiera nacido para la pelea. La batalla fue brutal, pero los vaqueros lucharon con ferocidad. Sol vio a Vargas acercándose a Caleb y sin dudar, corrió hacia él. Disparó, pero Vargas fue más rápido, hiriéndola en el brazo. Caleb mató a Vargas de un solo tiro. Cuando la batalla terminó, el rancho estaba en pie, pero a un costo. Varios vaqueros estaban heridos y Sol sangraba profusamente. Caleb la llevó a la casa, vendando su herida con manos temblorosas. «No vuelvas a hacer eso», dijo, su voz quebrada.
Ella sonrió débilmente. No prometo nada. Los lobos rojos fueron derrotados, pero todos sabían que otros vendrían. Caleb decidió que era hora de hacer las cosas diferente. Reunió a los trabajadores y les dio parte de las tierras. «Este rancho es de todos», dijo. Sol lo miró, orgullosa. Había cambiado, y ella también. Ya no era la errante, era Sol, la mujer que había encontrado un hogar. La vida en el rancho cambió tras la batalla. Los trabajadores, ahora dueños de sus propias parcelas, trabajaban con más entusiasmo. Sol seguía siendo capataz, pero también era una líder, alguien a quien los demás acudían por consejo. Caleb le dio más responsabilidades, confiando en ella como nunca había confiado en nadie. Su relación se volvió más cercana, aunque ninguno hablaba de lo que sentían. Era como si temieran romper algo frágil. Una tarde, mientras cabalgaban juntos para revisar las tierras, Caleb se detuvo junto a un río. «Quiero construir algo aquí», dijo. «Una escuela, un lugar donde los niños del pueblo puedan aprender». Sol lo miró, sorprendida. «Nunca hablas de niños». Él sonrió. «Tal vez estoy pensando en el futuro». Ella sintió un calor en el pecho, pero no dijo nada. Los meses pasaron y el rancho se convirtió en el corazón del pueblo. La escuela se construyó y Sol ayudó a organizarla, aunque nunca había ido a una. Aprendió a leer con la ayuda de Marta y pronto estaba enseñando a los niños las letras. Caleb la observaba, siempre con esa mirada que decía más de lo que sus palabras podían. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Caleb la llevó al río. «Sol», dijo, «no soy bueno con las palabras, pero quiero que estés conmigo, no como capataz, sino como mi igual, mi esposa, si quieres». Ella lo miró, atónita. No sabía qué decir. Había pasado de no tener nada a tener un nombre, un hogar, y ahora, quizás, un futuro. «Sí», susurró. La boda fue sencilla, celebrada en el rancho con todos los trabajadores y los habitantes del pueblo. Sol llevaba un vestido blanco que Marta había cosido, y Caleb, por una vez, no usó su sombrero. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, el pueblo estalló en aplausos. Sol sintió que, por primera vez, su vida tenía sentido. Vivieron juntos en la casa grande, trabajando codo a codo. Sol seguía siendo capataz, pero ahora también era la señora del rancho. El pueblo creció, gracias a la escuela y al comercio que el rancho atraía. Pero no todo era perfecto. Los rumores de nuevas bandas llegaban, y Caleb seguía alerta, siempre con su revólver cerca. Una noche, un mensajero llegó con noticias. Un viejo enemigo de Caleb, un hombre llamado Dalton, estaba reuniendo hombres para atacar el rancho. Caleb no parecía sorprendido. «Dalton y yo tenemos cuentas pendientes», dijo. Sol lo miró, preocupada. «¿Qué hiciste?» Él suspiró. «Hace años lo traicioné. Era un ladrón como yo. Pero yo elegí un camino diferente. Él no». Sol insistió en preparar al rancho. Esta vez, no solo los vaqueros, sino todo el pueblo se unió. Construyeron barricadas y entrenaron a los hombres y mujeres para defenderse. Sol lideraba con firmeza, ganándose el respeto de todos. Caleb la miraba con orgullo, pero también con miedo. Sabía que Dalton no se detendría. Dalton atacó al amanecer, con una banda más grande que la de Vargas. El pueblo luchó como nunca, con Sol y Caleb al frente. La batalla fue feroz, pero la unidad del pueblo los hizo fuertes.
Sol disparó desde una barricada mientras Caleb enfrentaba a Dalton en un duelo. Los dos hombres se miraron, revólveres en mano, mientras el pueblo contenía el aliento. Caleb fue más rápido. Dalton cayó, y con él su banda huyó. Pero la victoria tuvo un costo. Caleb estaba herido, un disparo en el pecho. Sol corrió hacia él, sosteniéndolo mientras lloraba. «No te vayas», susurró. Él sonrió débilmente. «No me voy, Sol. Solo descansa un poco». Pero sus ojos se cerraron, y ella supo que no volvería. El pueblo lloró a Caleb, pero Sol no tuvo tiempo para el duelo. Tomó el control del rancho, liderando con la fuerza que él le había enseñado. Los años pasaron y el rancho creció. Sol nunca se volvió a casar. En su lugar, dedicó su vida a la escuela, al pueblo y a mantener vivo el legado de Caleb. Sol envejeció, pero nunca perdió su fuego. El rancho era ahora una comunidad próspera, y la escuela educaba a niños de todo el territorio. Ella era respetada, no solo como la viuda de Caleb, sino como una líder por derecho propio. Los niños la llamaban Tía Sol, y ella les contaba historias del viejo oeste, aunque nunca hablaba de su pasado antes del desierto. Una noche, un viajero llegó al rancho. Era un hombre joven, con un rostro que le parecía vagamente familiar. Llevaba una carta, escrita por una mujer que afirmaba ser su hermana. Sol la leyó, temblando. La carta hablaba de una niña perdida hace décadas, una niña que había desaparecido tras un robo. La descripción encajaba con ella. Sol no supo si creerlo. Había vivido tanto tiempo sin un pasado que la idea de tener uno la asustaba. Pero el joven insistió, mostrándole un medallón que ella reconoció al instante. Era suyo, de antes del desierto. Las memorias volvieron, fragmentos de una vida olvidada. Un nombre, Clara, una familia, un hogar. Clara, ahora Sol, decidió no volver a su antigua vida. Había encontrado su lugar en el rancho, en el pueblo, en la memoria de Caleb. Pero invitó al joven, su sobrino, a quedarse. Él trajo consigo historias de su familia, y aunque Sol escuchaba, su corazón estaba en el presente. El rancho siguió creciendo, un faro de esperanza en el desierto. Sol vivió hasta los 80, rodeada de los niños que había educado y los vaqueros que la veían como madre. Cuando murió, fue enterrada junto a Caleb, bajo el roble que él había plantado junto al río. El pueblo nunca olvidó a Sol, la mujer que llegó sin nada y lo dio todo. Su tumba llevaba una inscripción simple: Sol, que brilló en la oscuridad. Y así, su historia terminó, pero su legado vivió en cada vida que tocó.